Alfonso, vamos a platicar ahora del tema, un tema que es nacional, pero que tiene una vista hacia el Estado de México. Resulta que hace unos días Loret de Mola, en su portal de Latinus y Mexicanos contra la Corrupción, dieron a conocer a la opinión pública que el hijo mayor del presidente de la República, el señor José Ramón López Beltrán, habitaba o habitó una casa de un contratista de Pemex que le ha caído mucho buen dinero a raíz de que su novia o pareja pues tiene una relación profesional con esta empresa. Ya se ha dicho un poco a nivel nacional lo que esto significa, pero queríamos ahora darle un pequeño enfoque sobre el Estado de México, porque el paso de José Ramón López Beltrán en el Estado de México no ha sido menor. José Ramón López Beltrán fue encargado en su momento por su papá, cuando era candidato a la presidencia en el 2018, de atender el Estado de México. Ese es un primer momento. Y un segundo momento, una vez que ya ganaron y se instalaron también los municipios, incluso se apersonó acá en el Estado de México, en algunos municipios tuvo reuniones y decía que él iba a ser como un gestor de los programas sociales en el Estado de México. Decía él que como ciudadano, que le interesaba el desarrollo social de los municipios del Estado de México. ¿Qué reflexión te merece esto, Alfonso? Híjole, qué preguntas más difíciles, Leonel. Y no, en serio, son preguntas difíciles porque ¿cómo puedes juzgar todo este tema desde, como dirían los antiguos, desde el comencipio, ¿no? Cuando José Ramón estuvo aquí para coordinar los esfuerzos de Morena, no para la campaña de su papá, para la campaña de Delfina. Porque recordarás que su papá desde el principio le encomendó el Estado de México. Y hay algo que no sé si te suene raro o no. Cuando termina el proceso electoral y se le pregunta a José Ramón qué va a hacer, porque hace varias visitas, no a 4 municipios, sino a la mayoría de los municipios del Estado de México. Y esto puede certificarse claramente. Y hace él promesas de cabildero. Él va a cabildear recursos para el Estado de México. Esto es lo que él ofreció a muchos municipios y con mayor claridad y mayor fuerza a los municipios donde ganó Morena, si recordarás. Y no municipios chiquitos, y ahí surge una pregunta, porque de buena fe como ciudadano, los cabilderos siempre llevan una comisión en su cabildeo. ¿Sí? De hecho, dicen las malas, no sé si sea cierto, que Carolina Adams Solano, creo que así se llama la señora esta, ya había sido cabildera de British Petroleum y ahora de esta empresa americana, y que ganaba muy buen dinero como cabildera. Y fíjate, la cabildera de una empresa petrolera logra ganarse el corazón del cabildero en el Estado de México, ¿no?
golpeador, donde tú quieras verlo, ¿no? Pero Bueno, sí, se fue un poco la señal. Decías tú de que son cabilderos, pero yo diría, además, creo yo que cabilderos, pues que no tienen efecto, ¿no? Porque dice él que vino a ver los grandes programas sociales para que impactaran el Estado de México y se reunió con los de Morena, se reunió con Pati Durán de Naucalpan, con Roto Olvera de Chapán y Raciel de Tlalnepantla, y resulta que los tres perdieron, ¿no? Entonces, pues como que sus gestiones yo creo que no funcionaron mucho, y también en aquí se aquella... reunió, ¿eh? ¿Mande? Aquí en Toluca se reunió también, Bueno, y incluso de la mano de otro personaje interesante que no hay que perder, otro gran cabildero del gobierno, ¿no? ¿quién era? A ver si te acuerdas de un tal René Bejarano, Ah, ok. que tiene un movimiento que se llama La Esperanza. Sí, entonces ¿Eh? a mí me parece que el paso de este personaje de la familia López Obrador en el Estado de México, hay que seguirle la pista, porque como dices tú, vino en razón, dice el ciudadano, la picardía mexiquense dirá, pues vendiste como ciudadano, pero veniste a sentarte con los alcaldes principales, les prometiste programas sociales, y como dicen también en la picardía, ¿y a cambio de qué, verdad? Luego viene la campaña de Delfina, esta campaña de Delfina que además tiene la sombra, tiene la cola, ¿no? El tema este del dinero que se movió a través del ayuntamiento, bla, 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 ¿no? En fin, todos estos temas caen en el Estado de México y son puntos que no se le ha seguido la pista. Yo creo que vale la pena. Así es, por eso decía yo, no podemos perder de vista que el hijo del señor presidente fue operador político del señor presidente y de su movimiento antes de ser presidente. Y fue operador para dos personajes, operador para Delfina y operador para su papá. Y un tema que no se ha resuelto, recordarás, es que a pesar de que ya lo comentamos, de que fue sancionada Morena por el desvío de recursos, no estamos seguros hasta este momento de cuántos recursos son los que salieron ahí, pero hay varias denuncias sobre recursos usados en el Estado de México durante esta época, ¿no? Habría que ver el seguimiento que da el Tribunal Electoral a este tema, ¿no? Y habría que recordarle a la gente que en el Estado de México la elección de gobernador es un año antes de la presidencia de la República, y en ese tenor era estratégico para ese partido, en este caso Morena, que hubieran todas las confianzas del presidente, ¿no? Y en esta última frase que yo digo es donde está la clave a mi juicio. O sea, es un hombre de todas sus confianzas, porque es su hijo, ¿no? Me pareciera que es donde más confianza puede haber una relación, digamos, personal entre papá e hijo, hijo y papá. Y en lo que ha implicado que este personaje sea el encargado de esa campaña, que sea el encargado de estar monitoreando, digamos, las campañas municipales, los gobiernos municipales, en un lugar donde, más bien en un contexto donde se está empezando ya a preparar el escenario para lo que viene de la renovación de la gubernatura. Pues hay que ver qué pasos más va a seguir dando este personaje en esa estrategia, que no es casualidad que en el Estado de México sea el hijo del presidente el que hayan mandado particularmente a atender el tema. Y que no ha dejado de estar, si tú eres seguidor de las notas, te vas a dar cuenta que a pesar de su placentera estancia en Houston, no deja de dar vueltas por aquí. Sigue siendo un hombre presente en el Estado, ¿no? Con Dicen, contactos en el Estado. nos dicen que se ha visto
de repente en la misma Cámara de Diputados, reuniéndose no con esta fracción parlamentaria, sino con la anterior, ¿no? Y obviamente, pues también se le ha visto por diferentes municipios intentando, pues, creo yo, influir desde su óptica de ciudadano, como dice él. Eso dicen las malas lenguas, Leonel. Entonces, si las malas lenguas dicen que se le ha visto, y hay algunas fotos, ¿Sí? que dejan muy claro que a lo mejor no son tan nada más puras malas lenguas, sino que existe una presencia en la que el personaje ha estado presente aquí. E incluso desmiente esto, porque hay otra cosa. El presidente, hay algunas notas tratando de bajarle el tono, diciendo que el presidente está enojado con su hijo, porque no es la persona austera que diríamos, ¿no? Claro. Pero yo te diría que es interesante porque hay videos muy claros de la única preocupación del presidente. Le dijo que él es responsable por su hijo Jesús, ¿no? Y hay fotos de su hijo Jesús en las casas de su hermano, lo cual quiere decir que el coraje no debe ser tan grande, ¿no? Digo, de que el presidente sabe que estaba en esa casa, es evidente, salvo que el hijo chiquito se haya escapado y no le hayan avisado. Oye, nada más, para terminar, una casualidad también que le brinca al Estado de México. Se ha comparado este caso con el de la Casa Blanca de la llamada Gaviota, la esposa de Enrique Peña Nieto, todos sabemos del Estado de México, que también era, ¿cómo le vamos a decir así? Resultado de un acuerdo con alguien contratista también en este caso el gobierno de Peña Nieto. ¿Casualidades? Bueno, sí, son casualidades, porque en el caso de la Casa Blanca, de la Gaviota, era un préstamo que le había hecho el contratista a fondo de un pago que iba a hacer la señora, ¿no? Así se manejó. En el caso de Houston son dos acciones diferentes. Primero, una empresa propiedad de la petrolera, y esta última, la última residencia, ya es propiedad de Caroline Adams, ¿no? Lo cual muestra todas las similitudes del tráfico de influencias, ¿no? Es casi como si estuvieras hablando de la Casa Blanca. Nada más de que ahora tiene un pequeño problema. Si ya teníamos hermanos incómodos, ahora también son los hijos incómodos, ¿no? Habría que recordar que ya también a los hijos ya se les había mencionado ahí con aquella historia del chocolate, ¿no? Que incluso provocó un gran enojo del presidente con Carmen Aristegui y la regañó muy feo aquella vez por haberse atrevido. Sacaron reportaje dudando de la integridad de sus hijos en la finca chocolatera que les heredó su mamá. Y ahora la misma Aristegui fue de los primeros que empezó a darle vuelo al tema de que sacó Loret de Mola y Mexicanos contra la Corrupción. Pero en fin, el asunto es que hay una cola de este tema que va desde Texas y que llega no solamente a Palacio Nacional, sino que cruza y se mete a los territorios mexiquenses. Creemos nosotros que vale la pena estarle siguiendo la pista. Totalmente, porque hay muchos intereses que se han jugado en el Estado de México, y que uno de los operadores importantes del presidente, y yo más que irme con la finta de si están en Houston o no están en Houston, que eso es otra cosa, el hombre de confianza, el operador político de confianza del presidente en el Estado de México era José Ramón López. Bueno, y nada más aquí añadir un tema para los que son más del Estado de México, y agradecerle que nos escucha también aquí en la revista Panel, es el tema de que, en consecuencia, si él estuvo en esa campaña tan importante de Delfina, pues también tuvo que ver con Higinio Martínez, el otro
personaje involucrado en movimientos extraños con el grupo de acción política del GAP, con lo que ya hemos hablado de los dineros, ¿no? Pero bueno, esta es otra historia que hay que seguirle la pista porque da para mucho. Uy, te voy a decir, da para mucho porque no solo da para eso. Te podría decir que hay gente, es sí, con muy mala leche, con muy mala fe, que luego se atreve, y te lo diré con mala leche y mala fe porque no, el dato no es cierto, que se atreven a hablar a nombre de Duarte, de Horacio Duarte, para ofrecer bienes capturados, o ¿cómo se llama? Se me va el nombre. Sí, sí, que tomó Bienes, la Secretaría de Hacienda, ¿no? sí, bienes que luego pueden servir para repartírselos a algunos municipios, algunas entidades, pero el hecho es totalmente falso, son gente que están usando el nombre. Pero quiere decir que hay un involucramiento constante entre los operadores, yo no diría de Delfina o del presidente, los operadores de Texcoco y la cercanía tan enorme que existe con José Ramón López y con su papá. Y José Ramón es indudablemente uno de los hombres que mejor conoce el Estado de México. Fíjate que quiero ser muy claro, yo no estoy cuestionando la capacidad de José Ramón, un hombre que conoce el Estado de México, que le fue encomendado el Estado de México, que tuvo una campaña interesantísima que casi dobla al gobernador actual del Estado de México y que le dio resultados excelentes al señor presidente en la elección a la presidencia. No estás hablando de cualquier operador. Así es. Pues muy bien. Pues ese es el tema, pues amigos, hay que seguirle la pista. El asunto del hijo de López Obrador, su casa, pero la cola del tema que llega hasta el Estado de México con este personaje que fue el principal operador del hoy presidente en nuestro estado, el Estado de México. Pues gracias, Alfonso, muy amable. Buenas noches, Leonel.